en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4. Me da un fuerte amén cuando lo tengan, si no, pues ahí en las pantallas se los ponen los hermanos. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Amén. Puede sentarse, mi hermano. El eterno Dios Santo de Israel, por medio de su palabra, nos menciona a un varón, y que vamos a ver un personaje que es David. Pero hay algo que queremos tocar esta tarde, mi hermano, y es ser sinceros. Siendo sinceros, mi hermano, podemos lograr alcanzar muchas cosas, y siendo sinceros nos ahorramos un sinfín de problemas. Pero también, siendo sinceros, no todos están listos para hablar con sinceridad. Entonces, conocemos la vida de un personaje como lo que es David. David fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué fue llamado amigo de Dios? A pesar de que David fallaba, a pesar de que David cometía errores, a pesar de que David pecó delante de Dios y le falló. David siempre fue sincero delante de Dios. Si algo que odia a Dios es que seamos hipócritas delante de Él. Y Dios lo que le admira de cada uno de sus hijos es que seamos totalmente sinceros. Cuando usted y yo nos acercamos delante de Dios, estamos totalmente desnudos delante de la presencia de Dios, y Él nos conoce. Y aquí estaba dando honra a Dios a David, diciéndole: si anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre. ¿Cómo anduvo David? David no tuvo un camino perfecto delante de la presencia de Dios. David no tuvo una vida en la cual no pecó, no falló. Al contrario, David se topó con una situación en la cual cometió un tema muy delicado, en la cual tuvo que perder a su hijo y se vio afectado. David no vivió una vida en la cual perfecta y que todos podamos creer. Sí, fue considerado amigo de Dios, fue llamado a aquella persona que sabía cómo adorar a Dios, y sabía que cuando él tocaba el arpa, hasta Saúl reconocía que él tenía el Espíritu de Dios. Pero ahora, en esta tarde, Dios quiere que hoy usted y yo veamos nuestra vida y nos demos cuenta que Dios lo único que quiere es que seamos sinceros delante de la presencia de Él. Y ahí estaba David. ¿Qué hacía David cuando quería algo? Escribía un salmo. ¿Qué hacía David cuando realmente se sentía mal? Escribía un salmo. ¿Qué va a hacer usted y qué voy a hacer yo cuando nos sintamos mal? Buscar la presencia de Dios. ¿Qué voy a hacer cuando yo realmente me equivoque y la riegue, como decimos? Buscar al Señor. ¿Qué voy a hacer cuando yo realmente mienta y me sienta mal o cometa cualquier tipo de pecado que se pueda imaginar? Que nosotros categorizamos el pecado, pero para Dios pecado es pecado. Acerquémonos a Dios. Porque así es el ejemplo que David nos deja, y esa es la sinceridad que Dios busca hoy en día en cada uno de nosotros. Dios ya sabe que tú y yo no somos perfectos. Dios ya sabe que usted y yo cometemos errores, y que hay días en los que nos levantamos con el pie izquierdo y nos levantamos con la ira en nuestra vida, y hay días que nos levantamos con todo el amor de Dios, y hay días en los cuales no queremos ni ver a nadie. Entonces, si Dios mismo reconoce que nosotros no somos perfectos, pero tenemos que acercarnos a Él. La sinceridad es parte del cristiano en reconocer sus debilidades, sus fortalezas y todo lo que sea en pro de Cristo. En todo lo que usted tiene, hermano de vida, tenemos que reconocer de que Dios va a dar dos cosas puntuales al que es sincero. Uno es la honra, y dos, le va a dar el camino para salir donde usted ha caído. Todos caemos desde niños, cuando crecemos, cuando somos niños,
nuestros padres nos regañan porque hacemos malas acciones. Cuando somos jóvenes, la misma vida nos enseña a entender, a tomar buenas decisiones. Y ya no se diga los que son adultos, una vida de experiencia les enseña a tomar decisiones sabias de ahí en adelante. Pero ¿por qué Dios recalca la sinceridad y la integridad del corazón de David? Porque David no llegaba y le decía: Señor, tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo nunca te fallo. No, al contrario, David llegaba: Señor, tú sabes que yo soy débil, que yo realmente he pecado contra el cielo y contra ti, que yo realmente vi y codicié a la mujer de Urías. Pero él pedía misericordia por el hijo. ¿Por qué? Porque el hijo no era culpable del pecado del padre. Pero aún David, reconociendo y viendo lo que había hecho, sobre todo lo que había pasado, Dios no le abandonó, pero tampoco le asolapó, como dicen, lo que había cometido. Al contrario, porque fue sincero, lo guió, encontró perdón, pero adicional le permitió que se redimiera. Y David llegó al final de su vida diciendo: joven fui y envejecido, pero no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Eso se trata la iglesia cuando es sincero. Cuando tú eres sincero, te das cuenta de que eso te abre puertas. El ser sincero. Y algo que me decía esta semana en mi trabajo, mi jefe me decía: José, es que el que es sincero, las cosas caen sobre su propio peso. Cuando tú eres sincero, eso te expone ante las personas. Aunque alguien venga y te quiera poner piedra de tropiezo, eso te hace ver que tú realmente eres un personaje conforme al corazón de Dios. Y el ser sincero muchas veces no le va a gustar a mucha gente, pero al único que tú tienes que buscar agradar es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque esa es la sinceridad que Dios busca. Y cuando tú y yo seamos delante de Él sinceros, decirle: Señor, soy débil en esto, me falta mejorar en esto. Señor, Padre, no aguanto la ira y muchas veces respondo mal. Señor, soy sincero, dudé de ti porque realmente ya no tenía nada cómo seguir. Soy sincero, Señor, porque realmente odio a mi hermano y no puedo hablar con él, pero yo quiero que pongas el amor de Dios, el amor tuyo en mi vida. Eso es ser sincero. ¿Por qué? Porque ser sincero es decir: realmente no siento el amor de Dios. Mi hermano, hablando claros, no todos nos caemos bien. Alguien me decía esta semana: es que Tobar, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Y es cierto, pero también tenemos que ser sinceros, que el amor de Dios no dice solo a los que te cae bien. Ama también a aquellos que son sus enemigos. A todos por igual. Porque el sol de justicia sale sobre buenos y sobre malos. Dios no dijo: voy a sacar que salga el sol solo para la iglesia. No, también el mal alcanza por los hijos de Dios. Y de eso se trata. Cuando usted y yo alcancemos ese nivel de sinceridad de David, nos vamos a entender dos cosas: que no hay debilidad y no hay pecado que no pueda ser vencido por Cristo. Vamos a entender que el ser sinceros delante de la presencia de Dios nos ayudará a alcanzar misericordia. Y vamos a entender que ser sinceros delante de Dios se va a exponer la fidelidad de Dios en nuestra vida. Y cuando la fidelidad de Dios se exponga en nuestra vida, vamos a comprender que el único que va a estar con nosotros en las buenas y en las malas se llama fiel y verdadero Cristo Salvador. De eso vamos a entender cuando la fidelidad de Dios salga y se exponga de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque fuimos sinceros, no perfectos. Porque el único perfecto es Cristo. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero hubo un varón perfecto que fue a la cruz del Calvario y cargó con todos nuestros pecados y dijo: no solo yo tengo acceso, también todo aquel que es cubierto con mi sangre preciosa. De eso es lo que Dios trata. Pero ¿cómo vamos a ser sinceros? No ocultando el pecado delante de Dios. No le digo, mi hermano, que lo publique en una red social. No, hablo que usted se postre delante de la presencia de Dios, ya sea en su cuarto, ya sea ahí en su sala, ya sea aquí en la congregación, y que si quiere en silencio, y le diga: Señor,
he pecado contra el cielo y contra ti. Y comienza a describir en lo que usted es débil y en lo que somos débiles. Porque algunos dicen, yo soy débil para esto, yo soy débil para lo otro. Pero el único que lo va a ayudar, el único que lo va a guiar adelante es Cristo. David entendió esa parte. Y David entendió que si él buscaba de Dios, iba a ser recompensado, iba a poder ser perdonado. Continuamos en 2 de Reyes, capítulo 20, versículo 3. 2 de Reyes, capítulo 20, versículo 3. Vamos a hablar de Ezequías. Ezequías, ustedes saben que era un varón que ya estaba enfermo y recibió la noticia de que arreglara su casa. Y Ezequías hizo algo y se sinceró con Dios. Qué bonito es saber que cuando tú eres sincero con Dios, tienes la capacidad de rogar y decirle, Señor, mire cómo dice acá, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y en íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y usted dirá, mi hermano, Ezequías estaba loco. Estaban llegando a decir al mismo Dios, prepara y ordena tu casa, porque pronto partes a la presencia del Señor. Más de algunos, si ese es el mismo Dios que llega, dice, amén, yo me voy con Él y ya me ahorro todos los dolores y los pagos y facturas que puedan haber aquí en este mundo. Pero Ezequías quería quedarse, quería continuar, y no porque estaba disfrutando los deleites. Él se sinceró con Dios y le dijo, Señor, yo solo quiero que te acuerdes, he peleado la buena batalla de la fe, he echado mano de la vida eterna, me he arriesgado, me he guardado mi corazón íntegro delante de tu presencia. Se estaba sincerando, le estaba exponiendo y diciéndole, Señor, yo sé que me tengo que ir, pero si está en tu voluntad, te pido que hagas memoria. ¿Cuál es la diferencia entre una oración que exige a una oración que pide la voluntad de Dios? Es la oración de Ezequías. Ezequías no le exigió, no le echó en cara a Dios, pero solo le dijo, solo te pido que hagas memoria. Es como usted y yo que digamos en esos momentos, Señor, te pido que hagas memoria de todas esas vigilias que hice por mi petición. Te pido que hagas memoria por todos los ayunos que hice por querer alcanzar. Te pido que hagas memoria por todas las veces que tuve que cancelar un compromiso familiar por estar en tu casa. Siendo sincero, Ezequías estaba siendo realista. Y quizás yo no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que Ezequías ha dicho, nunca le he pedido tanto a Dios, hoy le quiero pedir. ¿Y qué pasó cuando Dios escuchó a Ezequías y que Ezequías había llorado? Nomás salió el profeta, recibió que le iba a añadir 15 años más. Algunos me van a decir, mi hermano, si yo ya no aguanto, ¿por qué quiero 15 más? Entonces, mi hermano, ¿pero qué es lo que había entendido Ezequías? Que había aprendido a vivir bajo la voluntad de Dios. Y había entendido lo que había entendido David, que no había justo desamparado. Y había entendido que Dios seguiría siendo su proveedor. ¿Pero por qué? Porque él no se apartó de la voluntad de Dios y fue sincero delante de él. Él le dijo, Señor, en pocas palabras, yo no me quiero ir todavía. Acuérdate, por favor, y dame esa oportunidad todavía un poco más. Y le extendió 15 años. Usted no sé cuál es su milagro, pero si usted es sincero delante de Dios y bajo la voluntad y la cobertura de aquel que vive y reina para siempre, Dios le puede conceder su milagro, pero no exigiendo, sino siendo sincero y diciéndole, Señor, te expongo mi dolor, te expongo mi necesidad, te expongo lo que yo anhelo, te expongo mis sueños, pero que sea bajo tu voluntad. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros sueños y nuestros deseos son bajo la concupiscencia y los deseos de la carne. Pero Dios, que escudriña nuestros corazones, que nos conoce a fondo y sabe lo que nosotros requerimos, Él sabe si nos lleva por un camino de bien o un camino de mal. Entonces vimos dos tipos de sinceridad. Un tema de sinceridad en el cual David
era honrado por haber sido sincero delante de Dios a pesar de su pecado. Y había alguien como Ezequías que había honrado a Dios y estaba diciendo: Señor, hazme un milagro, extiéndeme un poco más. Y Dios no se queda con los brazos cruzados. Dios no se olvida de su milagro y no se olvida de lo que Él tiene para con usted. Dios lo único que quiere es que usted pueda sincerarse de su necesidad. Usted dirá: mi hermano, Dios ya me conoce, ya me escucha, ya sabe lo que tengo. Pero Dios quiere escucharlo de usted. ¿Cómo lo hace con su amigo? ¿Cómo lo hace con su mejor amigo? Lo hace hablando. Y Dios le encanta escucharlo a usted. Vayamos porfa a 1 Timoteo 1:5. 1 Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ya vimos dos formas de que personajes que fueron sinceros. Hoy nos toca ver algo que Dios nos pide: de buena conciencia y de una fe no fingida, es decir, una fe sincera. Dice la palabra del Señor que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él es Dios. ¿Por qué? Porque esa es la sinceridad que Dios busca en nosotros. Ya buscamos dos personajes que son sinceros, pero también tenemos que entender que Dios quiere que tengamos de buena conciencia, de buena manera, de buena acción, una fe no fingida. No es repetir lo que el hermano de la par, porque el hermano está bien metido en la oración, él está haciendo. No es fingir que yo soy el mejor usado, el que siento la presencia de Dios acá, si realmente no la sentimos. Dios lo que Él quiere es que la sinceridad nuestra traspase todo diciendo: Señor, tengo dudas, ayúdame a despejarlas. Señor, yo realmente no siento tu presencia, quiero sentirla. Cuando tú te sinceras delante de Dios y de buena conciencia buscas creer a Dios en medio de tu adversidad, aunque no sepas qué está sucediendo, Dios te va a escuchar. ¿Qué es lo que pasaba cuando estaba el filisteo? Los filisteos estaban orando, los fariseos, perdón, estaban orando en la plaza pública. Se pegaba golpes en el pecho, diciendo: Señor, no hay otro como yo, que estoy ayunando, que estoy vigilando, que estoy haciendo aquello. Pero estaba aquel personaje, aquel miembro de misión que es el Rey de Reyes, que entendió todo y estaba postrado, diciendo: Señor, no soy digno ni estar delante de ti. ¿Por qué? Porque he pecado contra ti. Pero quiero acercarme y ser sincero, que quiero honrarte con mi vida. ¿A quién vio Dios con buenos ojos? A que fue sincero. No al que se expuso públicamente diciendo: yo soy aquí, yo soy allá. Porque realmente, mi hermano, lo que le decía, todo cae por su propio peso. Pero si usted y yo somos sinceros delante de Dios, Dios nos va a escuchar. Y al que se expone y con su palabrerío dice será mirado de lejos. Pero aquel que es sincero y se humilla delante de la presencia de Dios, hallará gracia delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque no hay forma y no hay manera en la que podamos encontrar la seguridad de lo que Dios tiene con cada uno de nosotros. Pero lo que Dios quiere de su vida y de mi vida es obediencia y es sinceridad. Cuando los hijos somos obedientes y somos sinceros con nuestros padres, honramos a nuestros padres. Pero cuando el hijo es desobediente y no es honesto, deshonramos a nuestros padres. Eso es lo terrenal. En lo espiritual no se quiere imaginar. Y en vasijas rotas no se puede echar aceite. Tiene que estar restablecido y restaurado. Continuando, veamos a Hebreos capítulo 10, versículo 22. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Ellos dijeron:
Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Creo que te puse, o leí el que no era. Sí, leí el que no era. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, que creo, sí, el 22. Certidumbre de fe, purificado de los corazones, de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Que yo leí Hechos, perdón ahí. Listo, hermano. Acerquémonos delante de Dios con un corazón puro como lo tenía David. Lavados nuestros cuerpos con agua pura y purificados de la mala conciencia. Toda acción que usted y yo hagamos tiene que tener una buena fe, una acción de buena fe, una acción de honra que lo identifique a usted como hijo e hija de Dios. Y si usted es sincero delante de Dios, ya recapitulando para ir aterrizando, tenemos siendo sinceros a pesar de nuestro pecado, siendo sinceros si tenemos una necesidad o queremos pedirle algo a Dios de verdad, siendo sinceros en lo cual tenemos que quitar la mala fe y actuar en buena fe y dejar aquel mal accionar y honrar a Dios con cada una de nuestras acciones, creyendo que Dios es el que ha prometido y Él es el que nos va a ayudar a cumplir nuestros sueños, nuestras metas. Porque dice, purificados los corazones. ¿Por qué quiere que purifiquemos los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua pura? Porque muchas veces, mi hermano, la intención del corazón es la que manda. Y Dios, que conoce nuestra intención, conoce nuestro corazón, sabe si somos sinceros o no. Y la sinceridad no aplica solo con Dios, aplica con su hermano y su hermana, aplica con sus padres, aplica con todas las personas que le rodean, aplica en su trabajo, aplica en todo lo que usted realice. Y cuando usted y yo somos sinceros, honramos a Dios. Y por cuando honramos a Dios, Dios nos honra. Eso se trata. Y estaríamos cerrando en Isaías 33:15. Isaías 33:15. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra los ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Es decir, cuando usted y yo somos honestos, estaremos seguros. Cuando usted y yo somos honestos, la seguridad habitará en nuestra casa, la seguridad habitará en nuestro trabajo. Y usted, mi hermano, pero es que ser honesto muchas veces me complica, sí, pero si no somos honestos ahorita, la mentira nos complica más adelante. Entonces, la sinceridad y la honestidad de todo lo que usted es y cómo usted se maneja es lo que a nosotros nos lleva a ser hijos e hijas de bendición. Y usted y yo decidimos qué ser en esa tarde. Si usted quiere ser hijo de bendición, sea sincero y honesto delante de Dios. Dice la palabra de Dios que somos cartas leídas, y si nos equivocamos, está bien, es parte de la vida. No he conocido a un ser humano que tenga una vida perfecta y sin errores. Al contrario, todos hemos sido rotos, pero hemos sido reconstruidos por el alfarero. Todos hemos fallado, pero Dios nos ha perdonado. Todos hemos pecado, pero Dios nos ha dado la oportunidad de la salvación y de volver a iniciar. Del pasado ya no se recuerde. Vea lo que Dios tiene de aquí en adelante y seamos honestos y sinceros con nosotros mismos. El mejor paso de fe a una sinceridad es teniendo amor propio. ¿Cuál es el amor propio? Que usted ame su vida para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando ese amor propio usted lo visite y usted lo crea en su corazón y lo viva con toda su mente y su alma, se dará cuenta que usted entendió todo lo que era ser un hijo de Dios. Porque algo que hablaba el pastor hoy,
Y lo hablaba muchas veces, reclamamos el deber del padre y se nos olvida las obligaciones del hijo. Pero también hay algo que tenemos que entender, que así como pedimos que Dios nos ame y que se cumpla la palabra que dice: con amor eterno te he amado, ¿qué ofrecemos nosotros como hijos de Dios? Porque realmente Dios ya lo tiene todo. Nosotros tenemos necesidad de Dios. Dios no tiene necesidad ni de nosotros, ni de nuestra adoración, ni de nada. Sino es que por su infinito amor nosotros hemos alcanzado misericordia. Entonces, como hijos, podemos honrarlo siendo sinceros delante de Él. Como hijos podemos exaltarlo siendo honestos en todo. Cuando usted llega a un lugar y se equivocó, aceptar el error. Qué bonito es ver cuando alguien te dice: es mi culpa, yo la regué. No somos perfectos, pero qué duro es cuando alguien no quiere aceptar el error. No quiero imaginar que no quiera aceptar delante de Dios en lo que está. Pero Dios, siendo bueno, siendo único, siendo especial, siendo bendecido, tiene grandes cosas para usted y para mí. Permita a Dios esta tarde que entre a su vida por medio de su sinceridad. Y cuando usted sea sincero, vamos a alcanzar como David, vamos a lograr como Ezequías, y vamos a lograr como infinitos personajes fueron sinceros delante de Dios. Y a pesar de sus errores, así como un Job, como un Sansón, a pesar de sus errores, alcanzaron misericordia de aquel que vive y reina para siempre. Amén. Vamos de pie, mis hermanos. Padre que